si la realidad se vuelve a ser esta, es no única, entonces el tema, ¿cómo es que nuestro conocimiento es estable, regular? Y si no es una copia de una realidad, ¿qué es? Y me imagino que este descubrimiento, la importancia del observador y el observado, y por supuesto de la subjetividad humana, ¿no? Sí, sí. Debe ser mucho más fuerte en la psicología que a lo mejor en una ciencia Sí, física. O sea, sí. las consecuencias que puede tener son mucho más importantes, por el hecho que está interviniendo justamente la intersubjetividad. ¿No es así? Y eso fue lo que fue el cambio de mirada, de atención de la psicología en este sentido. Porque no se podía más tomar el conocimiento por hecho. Cioè, el hecho básico, el conocimiento humano, es estable, regular, no hace ver el mundo con una recurrencia de ritmos que son regulares. Eso no pertenece más al mundo. Entonces tiene que ver con nosotros, tiene que ver con alguna nuestra capacidad que tenemos de construir la experiencia en la cual vivimos. Ahora, dentro de este paquete, por llamarlo, este grupo de psicología racionalista, uno puede incluir la psicología, bueno, el conductismo, pero también puede meter el psicoanálisis y otras teorías, ¿no? ¿O escaparía el psicoanálisis, por ejemplo, no, a esa el determinación? psicoanálisis uno le puede dar el nombre de racionalista por muchas razones a las cuales muchos epistemólogos se puede pero ver parecida porque el psicoanálisis siempre toma el enfoque empirista como epistemología y el enfoque empirista se funda sobre eso, que existe un orden unívoco, un orden único en donde ya está comprendida todos los significados de todas las cosas. Y eso se ve por los psicoanalistas muy bien en la manera en la cual desarrollan la práctica clínica. Es decir, algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo del sueño, de la fantasía, tienen un significado en sí mismo, no referido al individuo. Es decir, si tú... Habría como un diccionario de símbolos, de significados, que se son aplica referidos una vez para todos, sin la subjetividad del individuo. La subjetividad del individuo está sotomedida a ese símbolo. Una de las cosas que me decía un colega psicoanalista meses atrás era que el ciervo significa pureza interior, casi castidad. Y eso no le lleva mucho la atención porque un paciente que él veía, que nunca le había visto sobre esta, le había contado un sueño en el cual él tenía un ciervo. Y para él no había duda que ciervo, no importa lo que se pueda significar en el código del paciente, si se refería a percepciones previas, a recuerdos, no, el ciervo en sí mismo significaba pureza interior y castidad. Entonces ahora hay que explicarse cómo ese paciente tenía también estos temas, ¿no? De pureza interior y castidad. ¿Cómo llegaste tú? Porque tú partiste como terapeuta cognitivo, tengo entendido, ¿no? Conductista. ¿Dónde viene el quiebre, digamos, o cómo se modifica, cómo te das cuenta tú en tu propia actividad como terapeuta de esta nueva mirada, esta nueva manera de abordar la relación con el paciente, la relación con el fenómeno? Bueno, para mí se verificó sobre todo por la discrepancia que tenía en mi práctica clínica como terapeuta y sobre todo por la imposibilidad de poderte explicar algunas cosas, no solo lo que veías en los pacientes, pero lo que ocurría. Lo que ocurría en un proceso terapéutico, en la terapia, uno no podía muy bien explicarte los resultados, lo que cambiaba en el paciente, por qué cambiaba. Y solo te dabas cuenta que el paciente podía cambiar de manera también radical, pero seguía sus reglas, no seguía la línea de cambio que tú de alguna manera le habías programado. Que había, desde eso empezó a salirse como una especie de constatación empírica, ¿no? Que los pacientes tenían los pacientes todos nosotros, teníamos una sorta de autoorganización, que cambiábamos, sí, empujados por las circunstancias de la vida, pero siguiendo nuestra dirección y manteniendo siempre la misma dirección. Y eso no se sabía cómo explicarlo. Hubo todo un periodo que era algo de empíricamente percibido, que no tenía ninguna respuesta, ninguna explicación posible, porque toda la teoría que teníamos a disposición decían lo opuesto. Decían que todo el conocimiento humano era una copia del orden exterior. Entonces, si uno modificaba la manera de ver este orden exterior, se modificaba el conocimiento de consecuencia, y según la dirección. En el fondo un esquema bastante lineal, por decirlo plano, que nos da cuenta
múltiples dimensiones que operan en la realidad, sobre todo en la operación humana. Ahora, si alguien escucha esto, alguien que va al psicólogo, por ejemplo, mucha gente que va al psicólogo o que envía a sus hijos al psicólogo, se puede decir que lo que está sucediendo ahí, en el diván del psicólogo, muchas veces puede ser un engaño, ¿no? La interpretación que está dando el psicólogo, una escuela tradicional, psicoanalítica, actual, si no da cuenta de este nuevo fenómeno al que tú estás aludiendo, lo que está pasando ahí es un engaño, o sea... Eso es una parte, pero se puede decir también otra que es consiguiente de lo que decía antes, ¿no? Que cada organismo se autoorganiza. Entonces también sí puede ser, entre comillas, ¿no? Un engaño desde el punto de vista científico, pero tiene la posibilidad de recuperarse sobre un nivel de relación humana. Cioè, no importa cuánto pueda ser atrasada la teoría de un psicólogo racionalista, cuánto puede ser atrasada de un psicoanalista, pero si ellos establecen una buena relación emocional, en la cual el paciente se siente confirmado como persona, aquí entran en juego los recursos del paciente. El paciente tiene muchos recursos porque es un organismo que se autoorganiza y tiene muchas potencialidades que muchas veces no se salen porque el contexto relacional, emocional en el cual está le impide hacerlo. Por eso yo no creo que sea contradictorio con lo que estoy diciendo. También he dicho que hay muchos resultados positivos en psicoterapeutas que siguen modelos atrasados, porque por suerte este mundo no es solo tecnológico. Sino que se mueve en un nivel emocional. Todavía hay como somos primates, todavía hay una importancia muy grande en todo lo que es la emocionalidad, la relación cara a cara, personal, y eso muchas veces es suficiente para disparar los recursos que el paciente tiene, los recursos emocionales, intelectuales, de explicación de vida. Me da la impresión de que esta teoría de terapia cognitiva post-racionalista, por llamarla así, ¿no? ¿Se podría llamar de esa manera? Sí, sí. Apela más justamente a la dimensión de las emociones antes que el pensamiento. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, las teorías anteriores colocarían el pensamiento antes que las emociones. Esta teoría colocaría las emociones antes que el pensamiento. ¿Es efectivo? Sí, se puede decir. No es, uno podría añadir muchas cosas, pero es como imagen general se puede decir. Y se puede decir más, esta importancia máxima a las emociones se la otorga porque uno se parte del asunto que tenemos que estudiarnos cómo somos como animales, que no podemos eludir nuestra manera de ser animal. Entonces, el primer aspecto es ver cómo hecha la experiencia humana desde los animales que somos, primates que llegan a hablar. Y por los primates lo más importante de la vida es vivir en un mundo intersubjetivo. Por los primates la cosa más importante de la vida es el mantenimiento de las relaciones significativas que tienes con los otros en el grupo. Eso es más importante aún que la sobrevivencia física, que el comer, que el repararse del frío. En el mundo de los primates podría decir que la sobrevivencia se vuelve a ser algo de emocional. En un primate infante necesita un buen apego emocional con la mamá para que sea un infante capaz de explorar el mundo, capaz de vencer obstáculos, y si tiene un apego emocional no bueno, todo este repertorio de capacidades no se va a desarrollar. Estamos en una especie de animal donde la emocionalidad es fuertemente conectada con el aprendizaje. Pero esta emocionalidad, tú la defines como cercano al animal, pero la emocionalidad humana no es específicamente humana, no es algo históricamente que tiene un origen y que forma parte de lo propiamente humano más que lo específicamente animal. Sí. También si no podemos dejar que partimos todos, los humanos, de una base, somos primates, no que partimos, somos a todos los efectos primates. Esto es algo que sí me gustaría aclarecer, ¿no? Para devaluarlo, ¿no? Porque al inicio de este siglo, cuando comenzó a volverse popular la etología y se hacían comparaciones anatómicas o fisiológicas, los humanos eran semejantes a los primates por el 70-75%. Ahora que tenemos métodos inmunológicos y se puede medir la estructura del DNA de los primates y la nuestra, vemos que la diferencia entre nosotros y los chimpancés son los 0,1%, cioè 99% de semejanza, es decir, somos la misma especie.